fruto de cipotes es la magia que provoca al adulto que hay en el fondo del niño, para consolar al niño que hay en el fondo del adulto. Salarrué. Con esta frase voy a iniciar el podcast del día de ahora, Chismes al Descubierto, el podcast de los salvadoreños. El tema que vamos a tocar el día de ahora pues es la cultura de nuestro bello país, El Salvador, enfocándonos en nuestro lenguaje coloquial, ¿verdad? Que nos hace únicos, que si vamos a otro país, rapidito van a reconocer que somos salvadoreños. Para esto pues he traído unos invitados de calidad, invitados especiales, y los vamos a presentar en este momento. Tenemos a Nelson Esaú Rivas Castro. Él es un escritor independiente salvadoreño. Démosle un aplauso. Bueno, muchas gracias primeramente al licenciado Brian por la invitación y por este nuevo proyecto que él está desarrollando, que es este podcast. Muchas gracias. Gracias a ti, ¿verdad? Por haber recibido mi invitación. También tenemos a una escritora y editora muy reconocida en nuestro país. Y en lo personal felicitarla porque todas sus obras, todos sus cuentos, poemas a la niñez, pues hoy están siendo leídos en todos los centros escolares de nuestro país, El Salvador. Y ella es Dinora Soleimi Rivas Corea. Un fuerte aplauso también. Sí, gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar aquí acompañada de todos ustedes. Ay, muchas gracias a ti también. Y por último, pero no menos importante, imagínense, tenemos a la ministra de Cultura de nuestro bello país, El Salvador. Ella es Sandra Jacqueline Fuentes Serrano. Bienvenida, ministra. Muchas gracias. Estoy feliz y contento de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Iniciando una nueva. Muy bien, y como siempre digo, antes de iniciar, busque su sofá con su tacita de café y con pan dulce o pan francés, ¿verdad? Porque este podcast va a estar muy interesante. Y pues, para iniciar, para que, como decimos los salvadoreños, la gente caiga en el guacal, vamos a iniciar primero. ¿Qué entienden ustedes por cultura? Sí, Brian. Bueno, la cultura se refiere al conjunto de bienes materiales, pero también inmateriales, o lo que normalmente mencionamos que son lo espiritual. Bueno, y estos son transmitidos de generación en generación por un determinado grupo, puede ser un pueblo. Entonces, en esto abarca, Brian, no solo, por decirlo así, las costumbres, las tradiciones, sino que también enmarca los modos de vida, tanto los valores, las leyes o las lenguas. Y fíjate, Brian, que, algo bastante interesante, y es la cultura espiritual. No sé, en cada uno de ustedes, supongo que en su pueblo o en el pueblo de sus padres o de sus abuelos, tienen diferentes costumbres, o ese pueblo tiene diferentes valores, una diferente lengua, una forma de hablar, o también leyes y música. Entonces todo eso es la cultura. Oh, interesante. Fíjate que agregando un poco a esto, se puede decir que también esta cultura influye prácticamente en la forma en cómo nosotros nos comunicamos, nos expresamos. Es decir, cada comunidad tiene, más ya de forma más resumida, cada familia tiene su forma de cómo se comunica en sí. Ahora bien, esta cultura también no es estática, porque también evoluciona. Es de entender esto, que evoluciona constantemente. También, debido a ya sea estas influencias externas. Un ejemplo de esto que prácticamente creo que todos nosotros lo vemos, y de igual forma los oyentes que están viendo también este podcast, se puede decir, ahora en día los niños, cuando ven lo que sea videos o se dejan influenciar a partir de las músicas que son de otros países, por supuesto, adoptan lo que son estas palabras que muchos hoy en día usan, y puede decirse que estas palabras no son de esta comunidad en sí, o no han surgido a partir de una comunidad salvadoreña, sino que viene de otros países. Muy bien, ¿verdad? Bien sabemos que la cultura nosotros las aprendemos desde niños, ¿verdad? Desde que nosotros estamos viviendo lo que es un lugar, ¿verdad? Que es decir, que es la suma de todas aquellas ideas
y conocimiento que se obtiene a través de las experiencias que nosotros vivimos, lo que es en nuestros pueblos, ¿verdad? En nuestros cantones, en nuestras caserías, ¿verdad? Porque no es muy importante, sino que digamos que tenemos conocimientos y costumbres que caracteriza lo que es a una población, ¿verdad? Que se caracteriza y se transmita a generaciones y generaciones, que también podemos decir que también tenemos lo que es el aspecto del lenguaje, los hábitos, los valores, que son algunos de estos aspectos que forman parte de lo que es la cultura del Salvador, ¿verdad? Así es. Hay una frase muy conocida que pues creo que ustedes ya la han escuchado, que dicen que la cultura son las raíces que mantienen vivo a un pueblo o a una región determinada. Un claro ejemplo en nuestro país pues es los cuentos de cipotes de Salarrué, sí, que si ustedes notan, admiro a Salarrué porque como esos son cuentos que bueno, al final pues son la realidad pues que se viven en nuestro país. Uno de ellos pues es, bueno, yo he escuchado pues los que más me encantan son el de la primera comunión, la primeritita comunión, que le dice lo que quiero y no quiero. También me gusta el de la platiquita y así entre otros. Pero ustedes, ¿cómo se representan las costumbres que pues tienen un gran impacto en la cultura salvadoreña? Pues fíjate que esta cultura que se ve en todos estos cuentos de Salarrué, si observamos, prácticamente está muy basada en lo que son las tradiciones y costumbres y también mitos del Salvador. Ahora bien, en los cuentos que tú mencionaste, Brian, por ejemplo, el de la primeritita comunión, nosotros vemos cómo esta niña tan inocente que llega al confesionario no sabía lo que iba a decir de sus pecados. Ahora bien, esta podría ser una costumbre que se ha mantenido a lo largo del tiempo, porque todos nosotros hemos pasado por esas edades prácticamente. Sí. Y son cosas que uno de niño probablemente en ese momento tal vez no lo comunicaba, pero ahí está este escritor salvadoreño, como lo es Salarrué, que tuvo esta visión de cómo se desenvuelven estos niños en la sociedad y cómo mantienen este vocabulario que pues ha perdurado. Ahora bien, los cuentos de cipotes, que pues es del escritor Salarrué, nos sirve mucho porque prácticamente si nosotros ya nos entablamos en lo que es la educación, muchos de los niños pueden leer estos cuentos. A partir de esto se potencia lo que son estas costumbres. Es decir, no se dejen adoptar por otra cultura de otros países. Bien, ¿y tú? Sí, bueno, se representa como algo que forma parte de la vida de todos los lugareños o de todas las personas. Es algo totalmente normal y fíjate que es muy curioso, se representa como algo incluso necesario. Como ya lo mencionaban, el cuento de la primeritita comunión. Bueno, les pregunto, supongo que es algo que ustedes hicieron cuando estaban pequeños. Sí, claro. Entonces, la niña me representa. Sí, entonces, bueno, vemos que ustedes hicieron eso porque tal vez sus padres o sus abuelos se le transmitieron esa costumbre. Y es algo que ha tenido un impacto significativo en ustedes. Viene desde un tiempo pasado, desde sus padres o sus abuelos hasta ustedes. Entonces vemos que en este cuento se reflejan esas costumbres que tienen y que han perdurado a lo largo de los años. Sí, muy bien, ¿verdad? Sabemos que El Salvador es donde Él nos representa con estas costumbres, ¿verdad? Donde tenemos lo que es la perspectiva de un pueblo. Les cuento una anécdota, ya que estamos hablando de la primera comunión, ¿verdad? Ya sabemos, ¿verdad? Cuando leí lo que era el cuento, yo me sentí identificada con la niña, ya que yo no sabía qué iba a hablar con el padre, qué iba a hacer, qué iba a confesarme con él, ¿verdad? Yo solo le decía, mire padre, fíjese que yo me porté mal en la escuela. Me decía que no, que tenía que hacer otro tipo de pecado, de verdad. Entonces hay un mandamiento que dice, no robarás. Entonces yo le dije, padre, fíjese,
que le robé 2 coras a mi mamá para comprarme unos churros, ¿verdad? Entonces ahí el padre me dijo, ahí ese es un pecado, ¿verdad? Entonces yo me sentí así como la niña asustada, confundida, porque no sabía qué iba a hacer con ellos, ¿verdad? Sí. Y esa parte de entenderlo, si se fijan, son niños los que, Sí, los que van a recibir ese sacramento, y que pues es de entenderlo. Por ejemplo, yo, pues algo que ustedes no sabían, pero yo soy catequista, y pues yo eso es lo primerito que le digo a los niños: no se pongan nerviosos, pues siéntanse cómodos con el sacerdote, y pues ustedes ahí pues confiénsenle sus pecados, ustedes se conocen bien. Y pues, pero al igual, eso siempre se ha hablado, eso siempre lo he dicho, es de entender a los niños, porque imagínense edad ya, pues es algo muy serio, que se tiene, pero pues dentro de todo eso, pues también ¿cómo se representa nuestra cultura lingüística en estos cuentos de Salarroy? ¿Cómo se representa? Pues digamos que se representa lo que es la lengua, que nos refleja la experiencia y la forma de ver el mundo, ¿verdad? Cada quien tenemos lo que es una cultura lingüística diferente, ¿verdad? Porque en un lugar lo podemos decir, que en mi pueblo podemos mencionarlo de una forma, y en el pueblo de otro compañero lo pueden mencionar diferente, ¿verdad? Sí. Les pregunto, ¿verdad? ¿Ustedes alguna vez han escuchado mencionar la sopa de huiche? No. Ni idea. No han escuchado, ¿verdad? No. ¿Y qué? ¿De qué se explico, trata? bueno, les explico. Es un pescado que su cuerpo es ligoso y tiene unos grandes bigotes bien largos y es negro. Ah, yo creo que te estás refiriendo al pez que se llama huilín, así lo conocen en mi pueblo. Bueno, Julín, ¿y ahí? ¿Cómo? Huiche. donde yo vivo prácticamente si se están tratando de ese animal es el bagre. Ajá, yo es el único animal que creo que tiene el gran bigotón. Imagínense cómo estamos, que en el mismo país hay nombres diferentes, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Ajá, ¿verdad? Entonces vemos la cultura lingüística ahí que está reflejada. Ajá, bueno. Bueno, también se representa con el lenguaje coloquial que se usa, ya que podemos ver cómo los personajes utilizan un vocabulario que es prácticamente cotidiano, es algo normal. Porque, por ejemplo, Brian, quisiera preguntarte, cuando estás hablando con amigos o familiares, ¿utilizas el mismo lenguaje que cuando vas a alguna conferencia? No, nada que ver. Nada que ver, ¿verdad? no. Entonces, en estos cuentos podemos observar eso, el lenguaje coloquial como algo natural, independientemente en qué situación se esté dando. Entonces, esto prácticamente forma parte o representa también la cultura. Bueno, y también al leer estos cuentos podemos darnos cuenta de algo bastante interesante, o como lo que acabamos de ver, que hay palabras que tal vez tengan un diferente significado, y esto es bastante peculiar incluso en el país. Por ejemplo, cuando yo fui a San Salvador, no sé si conocen lo que es la charamusca, ¿verdad? Es algo Sí. que Ah. todos lo hemos comido. Bueno, Las de leche. entonces, a estas charamuscas, cuando yo fui a preguntar, a comprar una, no sabían lo que era, y estamos en el mismo país. Y Sí. en ese caso me dijeron que se llamaban topollillos, entonces yo me asombré. Ajá, ¿verdad? Topollillo. Sí. No, yo, bueno, yo una vez, no sé si fue a la playa, y igual ya yo veo que hasta las señoras que andan vendiendo, y ya saben ellos que les dicen, ¿cómo es? A las minutas raspaditas, raspaditas, y yo, o sea, andan en el carretón ellos, y bueno, dije yo, hasta los señores se ha actualizado, y dije ya ponen otros nombres también pues, a algo de comer, pero bueno, no creo que nadie más. Sí, Bueno, ay, Dios mío, fíjate. qué manera. Sí, mira, aportando un poco a esto que acabas de preguntar, fíjate que esa palabra es mexicana, eso de raspado. Sí. Es mexicana, imagínense cómo uno de los salvadoreños adopta las palabras de otros países. Ahora bien, de los cuentos que mencionaste tú al principio, ya entablándonos en lo de la cultura lingüística, por ejemplo, en el cuento de lo que quiero y no quiero,
vemos dos niñas que están pues de una edad pequeña, porque ahí lo menciona de 4 años de edad. Como vemos, estas niñas están, bueno, al principio se presenta como un conflicto entre ellas, ya que son cosas que ellas quieren de forma muy diferente. Por ejemplo, lo que era la niña, creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Tú lo recuerdas? Se llamaba... Firulina, creo. Firulina. Ajá, Firulina. Bueno, fíjate que esta niña, no sé si recuerdas del cuento que decía que quería una casita de muñeca. Pero menciona, bueno, la otra niña menciona cosas más exageradas que ella. Ahora bien, si vemos en la cultura histórica de este momento, son niñas que, por ejemplo, en lo que vivían de este tiempo prácticamente no tenían lo que son estas cosas. Entonces, en estos cuentos de Salarrué se presenta cómo estas niñas todavía tienen esa imaginación creativa, porque a partir de esto las niñas imaginan qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren. Y de igual forma se mencionan como, por ejemplo, palabras como huehuecho. Sí, entonces otras palabras que algunas personas al leer estos cuentos no podríamos saber de qué se trata, pero en otras comunidades sí. Ahora bien, probablemente estas niñas en este momento no tenían como esos recursos para comprar estas cosas que ellas querían, como son juguetes. Entonces, ahora bien, los niños hoy en día, si vemos ya entablándonos en lo que es la época actual, estos niños ya no son cosas que ellos imaginan que quieren, sino que prácticamente, si te fijas, la mayoría de niños, si le preguntan ahora qué es lo que quiere, bueno, una tablet, exacto. Una tablet. Son cosas que ya van cambiando a lo largo del tiempo. Sí. Sí, y bueno, algo que, bueno, para comentar algo de lo que ella mencionaba, es que, bueno, vemos cómo ha cambiado estas costumbres o estos juegos que se tenían, porque, bueno, si nosotros leemos estos cuentos, nos imaginamos que estos niños están jugando en el patio o en la calle. Claro. Y están como hablando de esto, están ahí pues afuera, Pues, cosa que ya no se ve. Hoy ya no se ve. O a mí donde yo vivo, cuando yo estaba pues dentro de unos 8, 9 años, 10, si es que era una barbaridad de niños jugando Siempre, pelotas, jugando, o sea, no se nos cruzaba por la cabeza un aparato tecnológico o algo. Y pues ahora es totalmente lo contrario, una soledad total, Sí. que, o sea, pero niños hay, Correcto. solamente que ahora pues son de casa, que ellos no salen, y si salen pues hoy es en auto. Y sabes algo que me acabo de recordar, no sé si a ustedes les pasó que estaban en su casa y llegaban a buscar los otros niños Sí. a tocar la puerta y a buscarlos para jugar. Sí, y imagínense hoy que nadie pues converse, o sea, todo ahora es virtual. ¿Cómo voy a hablar yo hoy? ¿Cómo voy a vivir esto que estas niñas vivían? Que, mira, yo quiero hablar pues cosas Correcto. que uno se imagina pues lo que quiere. ¿Con quién? Sí, pues hoy no hay con quién decirlo. Y pues hoy todo es virtual, hoy es chatear virtual. Sí. Y, pero son conversaciones que al fin no es nada que ver con lo que las niñas aquí están hablando, de que una imaginación sorprendente, imagínense. Yo me imagino, fíjate, a partir de esto que acaba de decir el joven, bueno, fíjate que siempre que uno salía a jugar y todo, y ya cuando uno entraba a casa, era siempre que pasaba, cuando uno entraba a casa, al final ya no lo dejaban salir, porque uno prácticamente le dedicaba tanto tiempo a jugar con sus vecinos y todo, entonces prácticamente Sí. todo. Uno entraba a beber agua, Sí, pero no correcto. salía. Ya no Ajá, salía. ya no salía, ya, eso, ahí sí, man, ya Algo- después uno se iba para algo adentro porque ya lo peculiar. demás no salía. Sí, Pero, peculiar. bueno, ya como lo último, vamos a ver, mencióneme un ejemplo de tradición que ustedes creen que se han mantenido a lo largo del tiempo y cómo han evolucionado una tradición. Bueno, por ejemplo, he estado en diferentes lugares del país, Sí. en conferencias, y fíjate que me he dado cuenta es la tradición de los farolitos, no sé si la han escuchado. Oh, sí, ay, muy bonita, muy Bueno, bonita. esta es una fiesta católica que se realiza el 7 de septiembre y es algo bastante interesante porque tiene más de 170 años de que se está Oh. celebrando. Entonces vemos cómo esta tradición o estas fiestas han perdurado a lo largo de la historia. Y bueno, para comentarles algo que es bastante importante recalcar,
es que, bueno, se realiza en Concepción de Ataco. Sí. Y la Asamblea Legislativa ha dicho que esta celebración la ha tomado como un patrimonio cultural inmaterial de nuestro país, del Salvador. Qué bonito. Entonces, qué bien. Sí. Sí, fíjate que eso es muy interesante porque estas tradiciones, también otras que se mencionan ya en los cuentos de Salarrué, es por ejemplo esta costumbre de la primera comunión en las confesiones. Esto se ha mantenido muchos años atrás y si vemos hoy en día también se mantiene, porque los niños cuando ya están, que una edad de 10 años, ¿verdad? Prácticamente 10, 12 años, ya se están haciendo lo que es la primera comunión y para ello antes de eso se tienen pues que confesar. Ahora bien, otra tradición, aparte de las que ya vemos en los cuentos, es por ejemplo que todos los domingos se come pupusa o también atol chuco. Después de misa, ya están las señoras, ay, bien rico. Ahora bien, ya de lo del atol chuco, podríamos mencionar que por ejemplo en el oriente del país algunas de las personas le echan lo que es alguaste. Sí. Pero si nos fijamos ya nos vamos a lo que es el occidente, le echan lo que son frijoles, imagínense. O sea, es muy diferente. Para ellos ha de ser rico, pero yo siento que claro. no lo paso. Exacto. Uno no lo ve como tan normal porque uno está acostumbrado a otras cosas muy diferentes. Sí. Pero son cosas que tal vez en la comunidad son totalmente normales y es de respetar porque todas estas costumbres y tradiciones hay que tener un respeto a la cultura. Sí. Ya digamos mencionando una tradición la que tenemos en mi pueblo, ¿verdad? Podemos tener lo que es el correo de los enmascarados, la que uno conoce, una gigantona, una no tiene que faltar el desfile de correo. No tiene, ¿verdad? Entonces esa cultura en mi pueblo lo vemos muy conocido, ya que tiene la costumbre, la tradición de asustar a los niños pequeños, para que esos niños... Ese es la función de los enmascarados. Para hacer a los niños pequeños, para que ellos no tengan miedo cuando estén más grandes, ¿verdad? Y ya teniendo otro, tenemos lo que es en la forma religiosa, la procesión de la flor. Donde, no sé si ya la han escuchado. Sí. Yo más o menos. Que si un niño va, tiene que llevar una flor en la mano, ya como se dice la procesión de la flor, ¿verdad? Llevamos una virgen a una casa y siempre cantando en toda recorrida. Pero solo los niños tienen que llevar la flor. Solo los niños. Qué O las mujeres que no tienen hijos. Ahí en el pueblo solo las mujeres que no tienen hijos, ¿verdad? O los niños, ya que se dice que son gente pura. Ay, qué bonito. Imagínense cómo poseemos una cultura tan rica, una riqueza cultural que pues nos hace, no me aburro de decirlo, que nos hace únicos como salvadoreños. Y si ustedes se fijan, bueno, la ministra de Cultura, si usted ha visto ahí cuando vienen gente vienen extranjeros, ellos van encantados de nuestra cultura, gastronomía, las palabras, el lenguaje coloquial, las pupusas, el lenguaje coloquial y todo eso. Pero bueno, queridos invitados, hemos llegado al fin de nuestro podcast. Muchas gracias por haber recibido mi invitación y haberse presentado en el podcast, pues que es el podcast más visto por los salvadoreños. Por eso es que nuestro lema es el nombre del podcast es Chisme al Descubierto y nuestro lema es el podcast de los salvadoreños. Nuevamente muchas gracias. El día de mañana tenemos otros invitados. Nos vemos por el mismo canal a la misma hora y con el mismo presentador, Brian Sandoval, ¿verdad? Que soy de ustedes pues en el mismo horario. Nos vemos. Bye.